Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a otro episodio de Tragos y Relatos. Se recomienda discreción. Se dice que el fenómeno no humano o UFO ha estado presente desde la antigüedad, ya que hasta en la Biblia hay algunas referencias de estos acontecimientos, como en el libro donde habla acerca de que el profeta Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. También el relato del libro de Ezequiel, quien describe en sus palabras lo que hoy conocemos como un ovni o UFO, y algunas otras referencias más que se encuentran grabadas en piedra, como en las pinturas del desierto del Tassili y en muchos otros lugares del mundo. Y todo esto no hacen nada más que dejarnos en claro de que ellos, los no humanos, siempre han estado con nosotros. Pero bueno, vamos a comenzar con este nuevo capítulo de Tragos y Relatos. Salud. Y pues como siempre nos acompaña nuestro querido Ovecín, aquí al lado. ¿Cómo está, brother? Aquí disfrutando del buen clima. Sí, ¿no? Con unas heladas. Ya hace calorcito, ¿no? Sí, ¿no? Y a mi izquierda, la izquierda de hasta allá, Por la banda. Hola, ¿cómo el están? Santer. ¿Cómo estás, bro? Ya listo aquí, a ver qué traes hoy. Y aquí a mi ladito, No trae nada. el Titi. ¿Qué onda, banda? Aquí listos para escuchar tu relato. ¿Vas a dejar que me diga eso, güey? ¿Qué dijo? Que no traigo nada, güey. Ah, ¿qué pasó, güey? Sí, güey, no mames. No hagas eso, Están güey. diciendo verdades, dice. Al aire, Facts, bro. al aire no Facts. estás diciendo eso. Sí, güey. Estamos al aire, güey. No digas eso. Avísenme. Y bueno, como ya lo dije, esta vez les traigo algunos relatos de ovnis, o como ahora se les conoce como fenómenos no humanos. Mis favoritos. Tus favoritos. Papá. Se los disfrutas con salsa Deleítenos valentina. con tu relato, compañero. Sabiduría, por Sí, favor. por favor. Oh, perdóname. Su majestad. Que a mi parecer son de los más intrigantes que me he encontrado en mis investigaciones. Ah, pero. Sí, sí investigo, güey. Si yo les preguntara, ¿ustedes creen que existan los extraterrestres o son solo una construcción colectiva del pensamiento humano? ¿Qué piensan ustedes? Que sí existe. Yo pienso que sí existe. Hay Yo- mucha evidencia. Yo también. Sí, ya De modo está. que seamos los únicos. Y es que también ya hasta el Pentágono ya sacó los desclasificados y hay un chingo de evidencia. No pueden decir que ya no existen, güey. Sí, sí. Bueno, no pueden decir que no existen, pero tampoco lo confirman, como que Exactamente. Nos quieren de raro. ni sí ni no. Sin más que decir, entonces vamos a dar paso al primer relato de esta noche. Traigo como 6, güey, la neta. Nada más uno. Nada más con uno, ¿verdad, compañero? Pero bueno, nada más uno porque el público lo pide, güey. No, tú deleítenos, compañero. Continúa. Este es el caso de Pier Fortunato Sanfretta. Oh, el jugador del Nápoles. Ah, el jugador del Nápoles. Sí, ¿no? No sé, güey, yo no lo conozco. Escuchó así como un defensa bien matón. Es una de las abducciones mejor documentadas de toda Italia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de este caso? No. No, ninguno. ¿Neta? Pues este es uno de los casos mejor investigados en Italia y tuvo tanta repercusión mediática que incluso llegó a aparecer en la tele en ese momento, ya que hubo mucha gente implicada. Hubo hasta científicos, güey, psicólogos, la televisión estuvo implicada, güey, hubo un chingo de testigos, güey. Pero primero vamos a ver quién es Sanfretta, para poner en contexto. Ese güey trabajaba como guardia de seguridad, güey, para una empresa privada. Haz de cuenta que este güey era bien sencillo, güey, bien humilde, güey. Nomás se dedicaba a trabajar y se iba a su casa, güey. Sí, La rutina. No le daban permiso de salir, güey. Ah,
Pues nada más Si eso. es güey. adivinanza, lo conozco, Le quedan como a 4 que conozco. Yo. Saludos, tú sabes quién eres. Sí, tú que nos estás viendo. Así que- Y bueno, Fortunato Sanfretta nace en 1952 en Nova, Milanís, en Italia, obviamente. Pues es italiano, boludo. No, Como que no, boludo, no. Ecatepec. Ecatepec, Puebla. No, tampoco es en Puebla, ¿verdad? Ah, cabrón. Él se desempeñaba trabajando como guardia privado. Él era una persona sencilla y tranquila, un hombre de hogar que no se metía con nadie y solo se dedicaba a trabajar y a su familia. Todo esto se los digo para que lo tengan en cuenta porque tiene mucho que ver. Ok. Él comenzó a experimentar encuentros cercanos con entidades alienígenas entre los años 1978 y 1981. De hecho, en su historia habla de que tuvo más de 11 abducciones, güey. A este No güey sí mames. la traían con ese ¿Más de güey. 11? Ah, sí, cabrón. De las que se documentaron de ese güey que le pasó. Las otras yo no quiso decir. Y sí, no se acuerdan. Ya llegaba y le decía No, lo es mismo que- de siempre. Espérate, para allá voy porque le hicieron regresiones, güey, después. Y hubo una parte en la que como que le bloquearon el cerebro los ETs y no permitían que dijera nada, güey. No mames. Ay, güey, mi mente. A huevo lo quería aplicar. Más o menos así, güey. Bueno, todo empezó en la noche de un 6 de diciembre de 1978. Sanfretta estaba de servicio en Torriglia, un pueblo próximo a la ciudad de Genova, o Genova, como se diga, güey, En Italia. en Italia. Él trabajaba como en un lugar donde había puras casas de campo, güey, de personas, pues, con billete, de la alta sociedad de allá. Y como estaban alejados, güey, en un pueblito, bueno, no un pueblito, una como provincia alejada. Sí, sí, sí. Como una zona privada, ¿no? Ándale, una zona privada, güey. Contrataban guardias para que los cuidaran, güey. Sí, sí. Digo, porque hasta en Italia hay ladrones, supongo. Todos lados, ¿no? Sí, Le güey, robaban la pasta, güey. Pero Llegaban hasta- a sus cocinas y ya Hasta no había... para robar eran elegantes, güey. yo creo. Con un saco, sí, me imagino. Pero era una noche oscura y cerrada. Como quieras, más o menos. Ah, espérame, ya se me perdió el pedo. Eran como las 11 de la noche, güey. Ok, las 11. Que esa hora salía, ¿no? Tranquilo. No, es que trabajaba de noche, güey. Ops. No me interrumpa, no, que está pendejo. Ah, mi mente, güey. Ay, mi mente. No, perdóname, compañero. No es que- puedo hacer ambas, ¿eh? No, espérate, ahorita te explico todas las horas. Al último, todas. al último Mira, todas las preguntas. Con lujo de detalle, porque Ah, ok, ok. eran poco más de la medianoche. Oh, ¿ves? Oh. Ya espera. Si te hubieras esperado Un segundo. un minutito, un minutito. Del 6 de diciembre de 1978. Ok. Era una noche oscura y cerrada donde no brillaba la luna. Había caído mucha nieve ese día. Pues estaban en invierno, era diciembre, güey, Sí, obviamente. sí, sí. Por lo que durante la gélida noche la carretera se hallaba cubierta de una peligrosa capa de hielo, como hielo negro o algo así, güey. Sí, sí, sí. Agua nieve bien feo, ¿no? Sí, a medida que Sanfretta se acercaba a una casa de campo, a la que su dueño lo había puesto como la Casa Nostra, o en español, como nuestra casa, o la casa de No, nosotros. Sí, te entendí, pinche teléfono. ¿Hablas italiano, güey? Un poquito, güey. A ver, qué pedo. Cerca de Marzano, su patrulla, que era un Fiat 126, se detuvo sin razón alguna. El motor, las luces y la radio fallaron al mismo tiempo. En la oscuridad, el guardia pudo divisar 4 extrañas luces moviéndose sobre el jardín de la casa, por lo que decidió salir del coche con su arma, porque él estaba armado, ya era un guardia entrenado, güey. Ok. Llevaba su linterna para investigar qué estaba sucediendo. Al principio pensó que se habían metido ladrones, güey, a robar a la casa. Sí, sí. Entonces caminó en dirección a la entrada y se trepó como en una barda, un muro. Él queriendo tratar de sorprender a los ladrones, güey, brincó la barda. Y el sorprendido fue él. Y pues sí, el sorprendido fue él, güey, porque ya que se había bajado de la barda, güey, sintió que alguien lo tocó por detrás. No dice dónde, güey, me imagino que la espalda. Sí, yo Espero que lo haya tocado en la espalda, güey. Sí, pues sí, el menso dice. Al girarse, sus ojos observaron algo que lo llenó de terror. Y fue algo que cambió su vida totalmente, güey. Porque a pocos centímetros estaba de pie un ser que describió como
enorme e intimidante criatura verde con piel ondulada y que medía al menos como 3 metros de altura. Imagínate, güey, pinche madresota. No, mames. Entonces lo que le tocó no era la mano. Sí. No, como la Pues espalda. estaba ¿no? muy alto. Hizo así, La mollera. yo creo. La cabecita, güey, hizo así. Digo, pues. Sí. En ese entonces fue cuando dirigió la luz de su linterna al rostro de la criatura. Se asustó tanto con lo que vio que la dejó caer. Entró en pánico, la recogió y luego salió corriendo. Mientras corría, Sanfreta se dio cuenta de un gran resplandor que comenzó a iluminar todas sus espaldas. Al voltear, avistó una enorme forma triangular y plana. La luz que emitía el objeto era tan poderosa que el guardia no podía evitar proteger su vista con el antebrazo. El perplejo testigo pronto advirtió que estaba presenciando algo fuera de este mundo. Un platillo volador colosal, de dimensiones mayores a la propia casa de campo. Ascendía desde la parte trasera de ésta, emitiendo como un silbido. En ese preciso instante, un calor intenso invadió la zona. El guardia logró llegar a su coche, donde intentó comunicarse con el centro de operaciones de la compañía de seguridad en Genova. Eran ya las 12:15 de la mañana. Ya viste, güey, 12:15. Ok. Y Carlo Tocalino, así, ¿no? Tocalino. El operador de la radio testificó que Sanfreta hablaba de una forma efusiva y desconectada, repitiendo cosas como «Dios mío, son horribles». El operador le preguntó si ellos eran humanos y si lo estaban asaltando. La respuesta fue «No, no son hombres, no son hombres». Y ya luego ahí se le cortó la comunicación, güey. Entonces Tocalino llamó al jefe del servicio de seguridad, el teniente Giovanni Casiva, y un par de horas después una pareja de guardias, Walter Lauria y Raimundo Macía, arribaron al lugar y encontraron a Sanfreta tendido en el terreno del frente de la casa. Ese güey cuando llegaron lo encontraron tirado, güey, y estaba hasta llorando, güey, estaba bien espantado. No mames. Un shock. Estaba en shock. Y llegaron tarde, pues porque la carretera estaba con hielo, güey. Era frío, era de noche, estaban lejos de la caseta. Sí. Llegaron a la 1:15. Eso que como una hora después. Una hora, güey, después, prácticamente. Se echaron su cafecito primero y ya luego fueron por ahí. En lo que calentaron la patrulla. Sí, a huevo. Sí. Reincorporaron a Sanfreta, quien sacó su linterna y le apuntaba con su arma a sus colegas. Sus ojos parecían desorbitados. Al presenciar esta situación, sus compañeros, a quienes parecía no reconocer, le solicitaban que baje el arma y que se pusiera pues de buena actitud y para que los policías pudieran pues desarmarlo, ¿no? Sí. Y para sorpresa de ellos, al hacer esto, advirtieron que la ropa de Sanfreta estaba caliente, algo que pues no era común para ese tiempo porque hacía frío, güey, estaba nevando. Y estaban en diciembre, güey. También notaron que el portón de la casa aún estaba cerrado, o sea que pues se dieron cuenta de que no había sido un ladrón o alguien, güey, que lo intentara asaltar. La policía militar italiana pronto se hicieron presentes en el lugar e iniciaron una investigación para averiguar qué había sucedido aquella noche. Lo primero que descubrieron fue que una clara huella dejada en el terreno detrás de la casa de campo, como si un gran objeto de un peso considerable se hubiese posado allí. Había 2 marcas en el pasto, cubierto por la escarcha matutina, ambas como de 3 metros de diámetro y forma como de herradura. Antonio Nucci, que era el comandante de la estación de Torriglia, declaró que no tenía razones para dudar del testimonio dado por Sanfreta, porque él ya lo conocía desde hace mucho tiempo y eran compas. O sea, y se extrañó, güey, cuando dijo, no creo que esté mintiendo porque yo lo conozco. Sí. Es buen pedo, no toma, no ¿Qué fuma, gana, no? Por decir no se eso. droga, no hace nada. Qué aburrido. De hecho, cuando fueron a la escena del suceso otra vez, Sanfreta ya no quería ir con ellos porque estaba aterrado de volver. Y luego dijo el Nucci, solo algo excepcional pudo haberlo perpetuado de esa forma, güey. En el transcurso de la investigación, Nucci descubrió que también 52 residentes cerca de Torriglia habían avistado una extraña luz en la dirección de la casa de campo,
justo a la hora en que el testigo principal reportó haber visto ascender el objeto volador. O sea que aparte de que le pasó esto, después se pusieron a investigar y se dieron cuenta que había más personas que habían visto las luces Sí, a la hora en que le sucedió esto al sí concordaban Fortunato. los datos, ¿no? Ujú. Cuando la historia fue publicada en un periódico por primera vez, las reacciones de los escépticos no se hicieron esperar. Sin embargo, el caso presentaba evidencias físicas bastante contundentes, como las misteriosas marcas en el terreno, donde Sanfretta dice que vio a los alienígenas. Aparte los 52 testigos oculares que declararon observar al objeto volador esa misma noche. Y el guardia tampoco estaba interesado en ser famoso debido a que era un hombre casado con su trabajo y su familia. Pero esto no evitó que la noticia sobre el incidente se filtrara a los periódicos locales y en poco tiempo se hiciera conocido. Y debido a la particularidad de lo ocurrido, inmediatamente se acusara al protagonista de mentiroso y fabulador. La repercusión del caso llevó a los investigadores más serios del caso a solicitarle a Sanfretta que se dejara hipnotizar en manos de un profesional para descartar cualquier tipo de aberración psicológica y acceder a los detalles más íntimos del escalofriante encuentro cercano. Pues ese güey ya no le creían, güey, porque pues como lo pusieron en la prensa, güey, y empezó a contar todo el pedo que le había pasado, güey. La gente empezó a decir que, Dudar de él. pues sí, que pues no mames, no le creen, güey. Y aparte en esos tiempos, güey, para ponerte en contexto, eran los 80, 70 y algo, güey. No había una No era tan común tampoco. apertura tan como ahorita que hablan de ovnis y todo este pedo y que hasta quieren que lo secuestren, güey. Sí, sí. Ya, Sí, yo sí quiero que me ya secuestren. ves. Que lo tengan por atrás también. Te van No, a no, secuestrar, no. pero otros van a ver. El guardia de seguridad, no, la CIA no, güey. El guardia de seguridad se prestaría entonces a ser analizado e hipnotizado por el doctor Mauro Moretti, quien es un psicólogo terapeuta miembro de la Asociación Médica de Hipnosis. Durante la hipnosis, que tuvo lugar el 23 de diciembre de ese mismo año, Sanfretta dijo haber sido abducido por monstruos de 3 metros, así lo dijo él, y con venas rojas en la frente, quienes lo llevaron a un cuarto luminoso y caluroso donde lo interrogaron y examinaron. Durante la misma sesión también indicó que las criaturas provenían de la tercera galaxia, de un planeta en peligro y que querían hablar con nosotros porque regresarían pronto en mayores números para vivir entre nosotros. No, mames. Me pregunto dónde queda la tercera galaxia. Ya güey. que supieran que tienen que trabajar y hacer sus taxes y todo ese pedo. Yo creo que venían a hacer eso, güey, pero pues... Mejor no. Como que se arrepintieron. Los alienígenas no hablaban italiano, sino que según el guardia se valían de un dispositivo luminoso para traducir lo que le decían, güey. Como un Siri, ¿no? Un Siri traductor. Una Alexa, güey, algo así, nada más, o sea. Pero los encuentros cercanos no terminarían allí. 3 noches luego de la hipnosis se produciría otra abducción. No. Esa apenas fue la primera, güey. El Son segundo como 11. round. ¿Qué pedo con ese güey? Esto pasó el 26 de diciembre a las 11:45 de la noche. Ok, ya te iba a preguntar. Sí, ya sé, ya. Por eso te digo, güey. Sanfretta retoma su trabajo tratando de regresar a la rutina laboral. Otra vez conducía su Fiat dentro de un túnel cerca del paso de Escofera, cuando repentinamente perdió el control del automóvil. Por radio reportó que su Fiat se conducía solo al salir del túnel. Asustado intentó pisar los frenos y girar el volante, pero el coche continuaba moviéndose por cuenta propia, como si una fuerza invisible se hubiera apoderado de él. Al comunicarse con el operador de radio, el guardia dijo que estaba teniendo dificultades con su patrulla y que no tenía mucha visibilidad debido a la densa neblina. Luego de desplazarse por cerca de 1,5 kilómetros, el auto finalmente paró su marcha y dijo: el auto se detuvo, veo una luz brillante, saldré de aquí. Y esa fue la última comunicación que recibieron los de la caseta de vigilancia, güey. No mames. Sanfretta y su auto serían hallados a la 1:10 de la mañana, güey, por otros policías.
El primero en hacerse presente en la escena fue el sargento Emanuel Travenzoli, sí. Ese era su homie, ¿no? Sí, no, eran otro? policías, eran policías. Sí, O que sí, habían sí, llegado. la policía, sí, cierto. Sí, sí. cierto. Escucho. Yo ya se escuché, güey. Quien los encontraría en un campo cercano a la carretera. Otra vez, a pesar de la lluvia, las ropas del guardia estaban calientes y secas, al igual que su cabello. Se encontraba en estado de shock, temblando y llorando. Dicen que debo irme con ellos, él les decía. Pero ¿qué hay de mis hijos? No quiero, no quiero. Los carabineros, que es la policía de Italia, haciendo un seguimiento, serían despachados para realizar una investigación de campo. Encontraron que el Fiat había estado expuesto al frío y la lluvia por largo tiempo, pero para sorpresa de todos, el techo tenía una temperatura tan alta que parecía haberse estado expuesto todo el día al sol. Mami. El interior estaba igualmente caliente, como un horno, que lo abrieron y parecía como si estuvieran como a 70, 80 grados. Güey. Alrededor de la patrulla habían huellas de pies muy grandes, güey. Dicen que medían como 50 centímetros de largo, medio metro, güey, como por 20 de ancho. No, Eran como los que habían pasado que estaban por la casa, o nunca los compararon. No, los que estaban en la casa parecían que eran huellas como de que alguien hubiera aterrizado ahí, güey, como de una nave. de la nave. Oh, Ahora ok. eran de Y los estos pies. sí eran huellas de los pies Eran de piezotes esos. patotas. Pero a lo mejor sí concordaban con el vato que medía 3 metros, ¿no? Sí concordaba con la descripción del tamaño y el peso de las huellas, güey. Con un distintivo hueco vacío entre la planta y el talón, como que caminaban así chuequitos, no sé, güey. Sí, sí, sí. Tenían el arco muy hundido. ándale eso. Bailando duranguense. ¿Cómo es eso, güey? Chiste local, chiste local. Sí. Además, también se determinó que el arma, que era un Smith & Wesson 38 especial, había sido disparada en 5 ocasiones. Sin embargo, el guardia no recordaba quién la había disparado tantas veces. El segundo encuentro se llevó a cabo... Tercero, ¿no? No, el segundo. ¿El tercero? El tercero, güey. Oh, sí. Bueno, el segundo encuentro cercano llevó al abducido a ponerse nuevamente en manos del doctor Moretti para que le hiciera otra regresión hipnótica. Sí, güey, estoy pendejo, leí mal. ¿Qué le dijo? Duermas. No, ese no era, güey. Ah, güey, disculpa, ¿otra vez? Ese sí tiene cabello. Sí tenía pelo, güey. Perdónanos, ¿cómo se llama? Este, Walter, no sé qué, ¿no? No sé, güey. Ese del Duermo más cívico. el babo. No, el Milton, no sé cómo. Medio metro. Sí, perdónanos. Ay, no, Miguel, sí, hombre. Esta vez sería grabada y televisada localmente para que cientos pudieran conocer el testimonio obtenido. En pocos días Sanfretta se volvió alguien popular, pero mucha gente desconfiaba de las historias ovni y pusieron en entredicho su salud mental. Tenía problemas hasta en el trabajo. Ya se había arrepentido de haber dicho toda la historia y dijo, si pudiera volver el tiempo atrás, no reportaría mis experiencias, ahora que sé las consecuencias. Bien loco, güey. Se pierde 1 hora, 2 horas del trabajo y regresa dormido. Ese güey se iba a dormir, Lo ¿verdad? encuentran dormido. Y se hace la víctima. Se hace la víctima. Sí, he visto varios así. Andaba güey. bien. Yo conozco un chingo, güey. Y se me adopcieron, dice, en el baño. Eso fue lo que él dijo y con el objetivo de evitar cualquier discusión futura de este estilo y a pedido del Instituto Valvisano, Sanfretta accedió a ser examinado por un prominente neurólogo del Hospital de San Martino, en Genova, el doctor Giorgio Gianotti. Giorgio Gianotti. Esa no es una pizzería, güey. Ese es Giordano, que debería patrocinarnos también. El diagnóstico fue, él está en estado de shock. Loco No, el cabrón. Pero perfectamente sano. Este diagnóstico por parte de un profesional de renombre ayudó a que las experiencias del guardia tuvieran más credibilidad ante la opinión pública. Ahora que la historia alcanzaba audiencias fuera de Genova, Enzo
Tortora, Torta. que en aquel entonces era una personalidad de la televisión italiana, Ok. invitó al guardia a su programa llamado Portobello, Tómelo. con el objetivo de examinarlo ante las cámaras, tarea que recaería en el doctor Cesar Musatti, famoso psicoanalista conocido como el padre del psicoanálisis en Italia, que era como el Freud de Italia, así se consideraba este güey, porque también era el padre del psicoanálisis. Se ¿El llamaba Freud? así. Sigmund Freud. Ve, nada más para que veas como con qué peso de personajes este güey fue que le hicieron todos estos estudios. Sí, sí, sí. Musatti dijo que Sanfretta parecía hablar de buena fe, aunque era difícil diferenciar los hechos objetivos de las experiencias subjetivas. Psicoanálisis al fin, güey. Sí, sí. Al tiempo que ocurría esto, varios artículos comenzaban a aparecer en periódicos y revistas, presentando el peculiar caso. Las preguntas sin respuesta se acumulaban. Si estas experiencias con ovnis y extraterrestres eran reales, ¿cuál era el propósito de secuestrar a un mismo hombre varias veces? Ujú. ¿Qué tenía de especial este hombre? ¿Qué pretendían los alienígenas? Nadie tenía una respuesta clara para Y esto. nadie hace Nadie nada. Y mientras todos se estaban tratando de responder estas preguntas, güey, Sanfretta era abducido por tercera vez, güey. No, para patraña. Cuarta, güey. Cuarta, ¿no? Tercera, güey. Tercera, güey. Ya, si ya voy bien, güey, tercera. Sí. Yo nomás lo hice para confundirlo y el otro acabó peor. ¿Tienes otra, güey? Me pasan un agua, ya quítale la cerveza. Ya, no, 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 En el otro era la tercera, ¿no? En la segunda. En el otro relato. sí. ¿Cómo ven, güey? Este güey ya lo hicieron 2 veces. Qué mala Casi suerte. Tres, güey. No, pero Pero en en lo la que voy segunda. de la historia, güey. No, no acaba, no. Oh, Está haciendo, Porque fueron más de 11, déjame te digo. está haciendo un pequeño paréntesis. No, que antes de que empecemos con la Sí, tercera. antes de Sí. que No, empecemos con la eso tercera. sí está bien pinche salado. Se me hace que era el carro, güey. Ya 2 veces le pasó con Sí, su yo ya coche. me hubiera cambiado de carro, güey. Sí, yo De también. trabajo, ya lo tienen bien ubicado ese cabrón. Ya conocen su Hubiera horario. hubiera agarrado un Civic. Como el mío, güey. Son re buenos. No les pasa nada. Pero qué mal pedo, ¿no? Entonces es más probable que te secuestren 11 veces que te caiga un rayo. Al parecer. Sí, güey. Tienes más probabilidades de eso. Sí, güey. Pero bueno, vamos a continuar con el relato. Que todavía falta un montón, güey. Por la tercera abducción. Sí, la tercera. La tercera y la última. En la noche del 30 de julio de 1979, el guardia se encontraba de servicio. Esta vez a bordo de una motocicleta. No, sí, fue el carro, güey. Yo ya cambié de carro. En el área residencial de Cuarto, lejos de las colinas de Terriglia. Al desaparecer de nuevo y teniendo en cuenta las experiencias extramundanas previas de este hombre, se puso en marcha una búsqueda intensiva. Ya como desapareció, güey, dice, ¿dónde le eché esto, güey? Ya se lo llevaron otra vez los ovnis. Sí, ¿no? Y se pusieron a buscarlo. Pasadas 2 horas, sus compañeros lo encontraron en la cima del monte Facé, cerca de Genova. Ahora, para poner en contexto, güey, en ese monte, para subir hasta arriba, güey, nada más hay un camino por el que se puede pasar, güey. Y en ese camino, en la entrada, güey, hay una caseta de guardias que están vigilando, güey, ese camino para que nadie pase. Sí, sí, sí. Y cuando lo encontraron, ¿Está restringido el paso? No, o sea, sí puedes ir, pero pues hay... Tienes que personas- registrarte sí, primero. Ok. Sí, pues te van a ver quién sí. entraste. Y lo encontraron hasta arriba, güey, del monte. Y cuando les preguntaron a los guardias, le dijeron, no, nadie pasó, ni una motocicleta, ni nada. Y ese güey ya estaba ahí arriba. No mames. Los pinches igual estaban dormidos, yo creo, ni siquiera Sí. vieron. Estaba viendo el fútbol. Sí. Pero entonces, ¿cómo llegó allí? ¿Ovnis? Pues la única manera de saber qué había ocurrido era otra vez otra hipnosis, güey. Porque pues cuando llega allá no se acuerda de nada, güey. No, pues Creo eso. que es lo que les hacen siempre que los secuestran, güey, los Pues ese es el extraterrestres. contrato Les que borran la tuvieron. memoria. Ese es el contrato que tuvieron, ¿no? Con los. Pues según con el tratado de Griada, güey, que firmaron Eisenhower y los extraterrestres, esa era una de las Borrarles el recuerdo, cláusulas, ¿no? güey, sí. Las letras chiquitas. Sí, güey.
La única manera de saber qué había ocurrido era la hipnosis. En esta oportunidad, Sanfretta sería llevado al Centro Médico y Psicológico Internacional de Milán, donde haciendo caso a su propio pedido, sería inyectado con pentotal sódico, ¿El elixir de la verdad o qué? el suero de la verdad, Suero, ándales. como mejor se le conoce comúnmente como el suero de la verdad, por el profesor Marco Marchesán. Sanfretta confirmó todo lo que había dicho antes y explicó que en esta última abducción él había sido elevado desde el suelo mediante una extraña luz verde emitida por una nave espacial. El profesor Marchesán declaró: ningún ser humano puede mentir conscientemente cuando está bajo tratamiento con pentotal sódico, por lo que es muy probable que él haya tenido estos encuentros cercanos. Lejos de concluir el anterior, no sería el último encuentro cercano, ya que todavía seguía otro, No, mames. El Sí. tercero. el cuarto. El cuarto. Después, a las 10:30 de la noche Simón, 10:30. del domingo 2 de diciembre de 1979, Sanfretta desapareció por cuarta vez mientras conducía un Austin Mini, ya que Ya me sé cacho, cómo en los suburbios de Génova. Mientras que 4 policías intentaban dar con su paradero, avistaron un ovni en el cielo. El objeto se encontraba sobre las colinas cercanas. De repente, desde una gran nube, sobre ellos aparecieron 2 luces que se acercaron y se posicionaron súbitamente sobre los 4 hombres. Los motores de las patrullas dejaron de funcionar y, horrorizados, salieron de los vehículos. Solo uno de los policías, el teniente Casiva, reaccionó sacando su arma reglamentaria y disparó hacia el ovni. Las luces se apagaron y la nube se esfumó gradualmente. Uno de los hombres quedó tan traumado por la experiencia que jamás pudo recuperar por completo su estabilidad mental. Y meses después, se ayudaría a pasar al otro lado por su propia mano con un tiro en la cabeza. ¿Se ayudaría? Si es que no puedo decir La palabra la palabra. correcta. Correcto. No aguantó nada, ¿verdad? No, Por eso no a ciertas personas les pasa Le eso, puso no que respawn. no aguantan. Sí, imagínate, el otro güey ya llevaba 3, 4 secuestros y este güey nada más porque vio un ovni, güey. Pero no salía como más requemadito, güey, de tanto que salía ya bien caliente. Así como bronceado. No, güey, ¿No? solo salía como con calor Calor, en la ropa, calor. güey, nada más. Pues a lo mejor ahí la nave era caliente, güey. Bueno, Sí, Que ahorita, lo el- mantenían adentro, yo creo. ahorita ¿no? explica qué es lo que le hacían, güey. Ok, sí. Que te calles. Dice. No, para que entiendas mejor, güey. Su nombre era Germano Zanardi, el tipo que se ayudó a pasar al otro lado. Ok. Imagínate ese güey, ese tipo fue abducido y este otro no aguantó ni siquiera el hecho de verlos, güey, nada más. Y eso que nomás los vio de lejito. Sí, y ni siquiera los vio personalmente, nada más vio la nube, güey. En otra hipnosis regresiva, realizada el lunes 3 de diciembre, inducida por el Dr. Moretti, Sanfretta revelaría más hechos sorprendentes. La historia comienza a las 9:30 de la noche en los alrededores del centro de Génova. El guardia hizo una parada en una estación de servicio para cargar combustible por cuenta propia. Allí escuchó a alguien que lo llamaba desde la sombra, por lo que decidió acercarse a investigar. La gutural voz que resonaba en sus amedrentados oídos era irresistible, y cuando el dueño de esa voz le ordenó salir de allí y conducir su auto hacia una pequeña nube, no le quedó de otra alternativa que obedecer. Acto seguido, y esta es la parte más increíble, su vehículo fue arrebatado dentro de la nube por una gran nave espacial. Sanfretta describió al hombre que le daba las órdenes como poco más alto que él, con una cabeza desprovista de cabello y en forma de huevo, y vestido con un traje a cuadros bajo el cual se vislumbraba algo hecho de acero o metal, en lugar de la clásica camisa. Ya dentro de la nave, el abducido recuerda haber hecho un recorrido de la misma en compañía de los alienígenas gigantes. Le estaban dando un tour por la nave, güey. Sí, pues ya es cliente frecuente, ya, para que la conozcan. Después de ocupa 3 algo. calentadas, pues ya. 4, güey. 4. Ya hasta tenían su propio cuarto y todo el pedo. Allí vio cilindros transparentes rellenos de un extraño líquido azul. Uno de ellos contenía una repugnante criatura con cuerpo de rana que los alienígenas llamaron y le dijeron: «Oh, él es un enemigo nuestro de otro planeta».
Otros 2 cilindros aprisionaban respectivamente a una gran ave y un cuerpo humanoide, cuyo aspecto se asemejaba al de un cavernícola. No sé si viste la movie de... ¿Cuál era la de donde sale este güey? Guardianes de la Galaxia, que hay un güey que colecciona como... The Collector. Ándale. Algo así se me asemeja, güey, pero no sé. O los tubos. Ándale, los tubos. Todo esto suena muy fantasioso, pero algo más motivo de pasmo ocurriría durante la sesión de hipnosis. En cierto punto de la regresión hipnótica, Sanfretta pronunció las siguientes palabras. ¿Dónde han estado? ¿Qué es lo que quieren hacer en España? ¿Por qué? Pero todo junto. Eso asustará a la gente, y claramente no tenía ni idea de a qué se refería con eso, hasta que en la mañana del día siguiente a la abducción, el martes 4 de diciembre, la agencia de noticias italiana publicaría una noticia sobre un dentista español, el doctor Alfredo Sánchez, quien había fallecido la noche del sábado como consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de tránsito. El doctor conducía su coche desde Guadalajara hacia Madrid, cuando vio un ovni brillante que lo comenzó a seguir. El objeto estaba a 50 pies sobre el auto del perseguido, quien en pánico y cegado por la potente luz perdió el control de su vehículo y se descarriló. ¿Es esta una coincidencia? ¿Y por qué, si la historia bajo hipnosis parece fantasiosa, se menciona a España? Por obvias razones este hecho se relacionó con lo antes dicho por Sanfretta. La coincidencia de fechas y lugares en los acontecimientos dejan a la casualidad un margen muy pequeño para abrirse paso entre la cruda y asombrosa realidad. ¿Cuál era la razón de estas abducciones? Quizás una explicación pueda provenir de un objeto que los misteriosos seres quisieron que el abducido conservara, como un souvenir. Estaban dando un regalito, güey, no lo quería. Sí, ¿no? Yo sí lo hubiera aceptado, güey, sí. Chinga esa madre, tráelo. ¿Nada? Sí, te creo. Sí, sí. Hay que saber, para que me crean, güey, una Pues sí. prueba física, Evidencia. evidencia. Claro. Era una esfera transparente con una pirámide dentro de cuyos vértices se desprendían chispas o luminiscencias hacia el interior de la misma. Según los alienígenas, poseyendo esa esfera era posible entender quiénes eran ellos y cómo vivían. O sea que le estaban dando como, no sé si era, bueno, yo me imagino que era como un dispositivo donde de video, no sé, para que les mostrara cómo vivían, todo ese pedo. Era como un holograma, ¿no? Como un USB, güey, sí, Ajá. conéctalo con algo. Sí, ¿no? Pues quién sabe. No, en ese tiempo eran los 3 cablecitos de colores. Sí, ¿no? Oh, sí, cierto. Bajo hipnosis, Sanfretta dijo que no quería el presente que le daban, porque solo deseaba regresar a su vida ordinaria y no tener nada que le generara remembranza a estos encuentros. Pero los secuestradores insistieron y le dijeron que le debería entregar la esfera a un hombre en especial, alguien de quien el guardia jamás había escuchado hablar, un tal doctor Allen Hynek, que Allen Hynek fue uno de los presidentes o cofundadores del proyecto Libro Azul, güey, que se encargaba de clasificar a los ovnis, todo ese pedo, Que según nunca continuó. según. Pero fíjate que según, bueno, leí la historia de Allen Hynek y según murió en circunstancias extrañas, güey, quién sabe qué le pasó. ¿Se ahorcó con papel? Sí, algo así, güey. No manches. Pasa. Desde ya desconocemos qué relación puede haber entre estos alienígenas y el Dr. Hynek, pero el dato sin duda supera cualquier mente que se haya atrevido a indagar en algo en el pantanoso terreno del fenómeno ovni. Entonces no le sorprenderá tampoco el saber que este no es el final de las abducciones. Sanfretta sería abducido otra vez el 14 de febrero de 1980. En esta ocasión su auto estuvo en contacto por radio con las oficinas de seguridad y se le pudo escuchar durante un periodo breve de tiempo, mientras estaba en las colinas. Aquella ágida noche, el guardia fue encontrado por sus colegas en estado de shock. Un vecino de las cercanías declaró que pocos minutos antes de que los rescatistas arribaran al área,
pudo avistar en el cielo una masa enorme y brillante con forma de balón de fútbol. Durante la hipnosis subsiguiente a esta experiencia, el doctor Moretti enfrentó un nuevo problema. De pronto el abducido comenzó a hablar en un idioma desconocido. Haz de cuenta, me imagino como a la esta que habla extraterrestre, güey. Oh, sí, sí. No sé cómo se llama, güey, pero... Sí, la que se hizo viral, ¿no? En redes Ándale, sociales. algo así hablaba, güey. Que Según. no se le entendía. Era como si hubiera empezado a hablar en un idioma extraterrestre, güey, una mamada así. Sí, sí, sí. Moretti no fue capaz de controlar a la regresión mientras el hipnotizado continuaba por su cuenta y decía estar contactando a los alienígenas. Su voz cambió en una forma muy ronca y dijo: no puedes averiguar nada en este caso. Creer o no creer no significa nada. Cada cosa a su debido tiempo. Ya cuando lo estaban hipnotizando, como que empezó a hacer contacto con los extraterrestres, güey, y sentía que alguien más hablaba por él, güey, que no era él. Sí, sí, como tipo... Como una posesión, una mamada así, Sí, güey. sí, sí. Lo controlaban como remotamente. Como frecuencia, ¿no? Como un radio, la verdad. Sí, porque cuando lo abducían, güey, él contaba en la hipnosis, güey. Ahí están en YouTube Es lo que te iba a preguntar, ¿los grabaron? Las grabaciones, como sí. el video o la pura voz de los... Sí, la entrevista, y creo que también están las grabaciones, güey. Y decía que lo metían a la nave, güey, y que cuando llegaban estos seres grandotes, güey, que le ponían un casco como de metal, güey, con una luz bien brillante, güey, que hacía que se sintiera incómodo y que tenía mucha calor cuando se lo ponía, güey. Que era como si le estuvieran absorbiendo sus pensamientos y metiendo información también en su cabeza. No mames. Y para esto la vieja viene putada, ¿no, güey? Porque se lo llevaron el 14 de febrero. Sí, güey. Oye, de verdad, Sí le funcionó a las... Yo la voy a aplicar. yo sí le creía la Esa es una excusa. excusa, güey. Sí, bueno, Mira, me mira qué llevaron- casualidad. Sí, ¿no? No estuve. Se me olvidó el regalo. Se quedaron con el regalo, güey. Me lo quitaron. Sí. Mi amor, me abducieron. Me dejaron en una cantina. Ahí tirado, que Se llevaron todo mi dinero Lo también. encontraron 3 horas después bien ebrio. Que había comprado unos chocolates y que no los habían probado en su planeta. Y me dejaron pintados unos versos en el cuello. unos hikis. Unos hippies. No, man, esa ya me la sabía. Muy buena, muy buena. La última desaparición tendría lugar el 13 de agosto de 1980. A diferencia de las veces anteriores, Sanfretta estaba bajo estricta vigilancia las 24 horas del día. Es lo que te iba a decir, ya se cabrón, hay que ponerle pinche vigilancia. Ya lo tenían bien vigilado, güey. Sí, güey. Que ni saliera, güey. Mejor, güey. Estuviera ahí en su casa nomás. No, de hecho sí, ya lo tenían vigilancia las 24 horas, güey. Que fuera amo de casa mejor. Sí, y esta vez sí lo alcanzaron antes de que se lo secuestraran. No mames, lo jalaron. ¿Quién sabe qué pedo les pasó? Lo amarraron a la cama. Posteriormente a este hecho, el doctor Moretti también realizaría la última sesión de hipnosis con un resultado poco favorable. El abducido repetía constantemente: pregunta con respuesta negativa, Tixel. Y no se sabe si Tixel era el nombre del ser que lo estaba poseyendo o del extraterrestre con el que habló. Pero ¿Tixel? nada más Tixel, así decían. O quiere decir una A grosería, todas ¿no? las preguntas que le hacía él Contestaba eso. contestaba pregunta con respuesta negativa. O si lo programaron y que dijera eso. Sí, pues yo creo que sí, tal vez. Lo hackearon al cabrón. Pero nada más era cuando estaba en hipnosis, güey, ya. Pues por eso ya sabían. Que hablaba de más. Yo creo. Y fue imposible continuar. Sanfretta, quien recuerda solo unas pocas cosas de estas extraordinarias experiencias, dice que en algún punto cerca de las colinas próximas a Genova, él ha escondido una esfera que le dieron los extraterrestres y que está esperando, no sabe a quién o a qué, y tal vez piensa que regresarán. La fuente es el periodista italiano Rino Di Stefano en su libro publicado acerca de este caso. ¿Qué les ha parecido hasta ahora este relato? Que está bien salado ese cabrón. Está muy interesante. Pero ya lo secuestraron un chingo de veces. Y muy buenas excusas también tiene. Si me secuestran un 14 de febrero, yo sí les digo que me llevaron los Que ojos. mejor ni me regresen porque me van a madrear. ¿Y esa esfera qué pedo? ¿No la han encontrado? No, yo creo que no. Y tampoco se sabe si se la dieron al doctor Alan Hynek o no se la dieron. Es que no tenía visa para llegar de... O puro pedo o no existe. ¿Y qué pedo con lo de España? Nunca en sí supieron
Pues nada más, pues con lo que pasó del doctor. Fue lo único que lo relacionaron, nada más. Sí, No porque creo. pasó luego, casi el otro día, güey. Y pues pasó por culpa de un ovni, según. Imagínate que cuando encuentren la esfera, sea una señal para ellos, ya vamos. Sí, ¿no? Pues dijo, ¿O se según acuerdan en de él? sus hipnosis, güey, que nada más Tienes que venían. encontrar 7 esferas para... Para llamarlos. Sí, güey, hay diferentes en cada lado. No, güey. que venían Con nada más diferentes como números. a pues reconocer el planeta y que probablemente se mudarían para acá porque su planeta estaba en peligro o algo así. Es lo que casi siempre dicen, ¿verdad? Que Que quieren conquistar, ¿no? no conquistar, pero Pero como como que... recursos. Ajá, recursos. Pues sí, se me hace bien increíble, güey, porque hay un chingo de historias en donde hay un montón de diferentes tipos de aliens y pues la mayoría casi siempre dice lo mismo, güey. Debe ser como aquí, ¿no? Diferentes razas, así. Pues sí, pero pues quién sabe. ¿Cómo ven ustedes este caso? No, pues está muy interesante, güey. Estaba fuera de este mundo. La neta. Sí, No, qué salado, güey, la neta. pues ha habido un sorprendente número de accidentes ovnis reportados a lo largo de las décadas. Ujú. Y estos pueden ser bastante espectaculares. De hecho, entre estos, algunos llevan la rareza a un nivel superior, con escenarios al estilo de Roswell, para encontrar alienígenas enfrente de los restos, tanto vivos como muertos. También hay numerosos informes de secuestros extraterrestres en los que las víctimas indefensas son transportadas a bordo de estas naves de otro mundo y tienen una variedad de experiencias que incluyen los famosos exámenes anales y todo eso, y a veces más benévolos. Hasta se puso nervioso, Sí, güey, no, ¿viste? Se le antojó. Me Como que imaginé sí. cosas, güey. Como que sintió cosquillas, ¿no? Alicia, ¿sí, no? Lo apretó, güey. Calmado, güey, calmado. Ah, estás bien, estás bien. Todo esto es lo suficientemente extraño, como lo ven. Pero, ¿qué pasa cuando se vuelve aún más extraño? ¿Alguna vez se han preguntado si los dos alguna vez se han unido? El hecho de que estrellen un ovni donde vaya alguien que acaban de secuestrar. ¿Cómo? Otra vez, pero despacito. A ver. ¿Alguna vez han pensado en qué pasaría si uno de estos dos sucesos, que secuestren a alguien y que luego en ese ovni donde llevan al secuestrado ¿Caiga? se estrelle o lo derriben? Ok, ya te entendí. Entonces, como que ya lo sabían que iban a ir por esa persona. Pues quién sabe, pues no se pregunten más porque hay al menos Porque no hay respuesta de eso. No sabemos. Se los dejamos de tarea. No, hay al menos un supuesto caso en el que un ovni se estrelló en el desierto Roswell. con extraterrestres y una mujer humana aturdida que habían secuestrado. No mames. Para pedir rescate, güey. Yo creo le estaban pidiendo rescate y no le quisieron dar. Y Y sí, compañeros, este es el caso de Lorraine Dvorak-Cordini. No ok. sé. ¿Han escuchado alguna vez de ese caso? No. De Lorraine Cordini. No me suena. ¿No pasó en Rusia ese? Mm-mm. Oh, entonces no es. Pasó en California. Todo comienza una tranquila tarde de verano en el año de 1971, cuando Debbie Clayton, residente de California, se estaba relajando en su casa, no sé, tomándose una margarita, una cerveza, no se sabe, o algo así. Digo, yo algo estaría haciendo, algo así parecido, pero no Sí. sé. Maldito alcohólico. Justo al norte de la base de la Fuerza Aérea de Edwards, cuando lo sorprendió un rugido ensordecedor, seguido de un ruido atronador como una explosión que crujió en el aire. Al salir de su casa encontró vecinos en la calle, mirando con cautela y escaneando el cielo, mientras una sinfonía de perros ladraban en el fondo. Luego lo vieron, una columna de humo, que se elevaba en el aire desde la dirección de la base, acompañada por el parpadeo de lo que supieron que eran llamas de un fuego. Algo había sucedido, tal vez un accidente aéreo, y la curiosidad de Clayton la llevó a ella y a algunos otros hacia el misterioso resplandor y al humo en la distancia. Lo que encontrarían no sería un avión normal, y sería una experiencia que nunca olvidarían. Justo fuera de la base se quemó un área de matorrales y en el centro de esta
estaba carbonizada, lo que Clayton describió como una nave con forma de hongo, de algún tipo, hecha de lo que parecía ser un metal gris opaco de algún tipo. Luces intermitentes verdes espaciadas sobre él. Se dio cuenta de lo suave que era la textura, sin marcas, costuras notables o puertas o ventanas, aparentemente hechas de una pieza de metal uniforme. Aunque parecía estar dañada por su caída, lo más extraño de todo fue que luego notó algunos humanoides grises y pequeños y delgados esparcidos por el suelo. Y desconcertante, y más desconcertante incluso, fue la vista de una mujer que tropezó en la niebla, vestida con lo que parecía un traje rosa ajustado. La misteriosa mujer aparecía aturdida y confundida, mientras deambulaba por la zona de choque. Pero antes que Clayton pudiera llamarla o hacer algo en lo absoluto, los militares de la base cercana ya estaban descendiendo sobre el sitio. Los helicópteros pasaban, los recolectores perforaron la penumbra y los soldados le dijeron a los testigos reunidos que se dispersaran o que enfrentarían las consecuencias. Habían derribado un ovni los de la Fuerza Aérea. No mames. Entonces sí, ya lo estaban vigilando. O sea que sí saben cómo hacer eso. Imagínate. O sea que lo de Roswell no fue casualidad. Es lo que te iba a decir, se escucha igual que lo de Roswell, ¿no? Sí. Sí, pero muchos años después. Después de perseguir con fuerza a los testigos civiles, según los informes, los militares cubrieron rápidamente la nave con una gran lona y se pudo ver parte del personal reuniendo los 3 cuerpos inmóviles de esas entidades extrañas. Pero después de eso, el área se cerró para un mayor escrutinio. Curiosa por lo que había sucedido, Clayton revisó el periódico a primera hora de la mañana siguiente, pero no encontró ninguna mención del enorme boom y el posterior accidente cerca de la base. De hecho, no se mencionó ningún accidente en el área. Al encender la televisión tampoco se mostró ninguna noticia sobre el incidente, y los ciudadanos preocupados comenzaron a llamar a la base directamente para exigir respuestas sobre lo sucedido, y todos obtuvieron la misma respuesta cortante, que había sido un vehículo militar que se había estrellado debido a un mal funcionamiento técnico y que se trataba de un accidente menor. Nada que ver aquí. No hubo respuestas sobre qué tipo de vehículo había sido, y lo que es más importante, no se dieron pistas sobre qué eran esos cuerpos humanoides y quién había sido esa mujer del traje rosa. Sorprendentemente todo se vuelve aún más extraño a partir de aquí. Pues es normal, ¿no? Que no digan Lo nada, niegan. que no digan nada. Es que era un Fiat la nave. No, no era un Fiat. Eso no falla, ¿no viste? No mames, güey. Es pues muy común, ¿no? Que las autoridades traten de ocultar todo, güey. Más aquí, ¿no? No ocultar, confirmarlo. No, pero imagínate, no salió nada en el periódico, no salió nada en la tele, y llamaban a la base y les decían, no, no pasa nada, todo tranquilo, Sí, Estás sí. loco. tú sigue con tu vida. Más No, te pues vale sí. que sigas con tu vida. Sí, hasta yo me asusté, güey, no. Todo el asunto podría haber permanecido oculto y encubierto y olvidado por las brumas del tiempo para siempre, si no hubiera sido por el investigador de ovnis, Albert Rosales, quien pudo localizar a la misteriosa mujer vestida de rosa, identificada como Lorraine Dvorak Cordini. Ella admitió que era la que estaba en los restos, pero que tenía poca memoria de cómo había llegado ahí, o qué había sucedido después. Aparte de que le habían dicho que había tenido un accidente y que los militares la habían dejado en su casa, por lo que Rosales la convenció de someterse a una regresión hipnótica para tratar de salvar cualquier recuerdo que pudiera estar al acecho en su subconsciente. Ella estuvo de acuerdo y tendría una historia muy extraña que contar. La convenció de que se hiciera una hipnosis para que le contara toda la Sacarle historia. sopa. Sí, ¿no? Y ella cuenta que sí, se la llevaron, güey. O sea, porque, pero conscientemente ella sabía lo que había pasado o nada más fue hasta la regresión. Fue hasta la regresión. Entonces que nada más un día no estaba en su casa y despertó en el choque y ya fue lo que supo. No, de hecho, déjate cuento lo que le pasó. O me callo de los hijos. No, tampoco.
Cordini dijo que su terrible experiencia había comenzado cuando fue secuestrada por extrañas criaturas de su casa una noche. Aparentemente, de alguna manera atravesó la pared y la llevaron a una nave de algún tipo, que luego la llevó a una más grande, o una nave nodriza, donde estaba vestida con el traje rosa. Los seres con los que estaba fueron descritos como humanoides cortos, delgados, y más bien translúcidos. Y también pudo recordar que estas criaturas la habían visitado antes cuando era niña, y que sentía una especie de familiaridad no amenazante con ellos. Aunque parecían en su mayoría andrógenos, ella explicaba que parecían tener esencias masculinas o femeninas, y que ella la tomó y que la que ella tomó como su líder era decididamente más humana en apariencia que las otras, casi como una mujer normal. Cordini también dijo que aunque tenían boca, le hablaban telepáticamente. No podía recordar mucho de su tiempo a bordo de la nave nodriza, pero cuando dice que estaba a bordo de otra nave de transporte más pequeña, en su camino a casa, fue cuando sintió que los derribaron. Ya le iban a dejar, güey. No mames. Ya iba para su casa. ¿Para dónde me llevan? Ya te traigo. 3 estrellas para el Uber. Y ella cuenta, en sus palabras, dice: estaba físicamente a bordo de una nave espacial trabajando cuando llegó el momento de regresar a la Tierra. O sea, que la llevaron a trabajar, güey. Pues date cuenta de ¿Cómo eso. cuánto pagaban? No? ¿Quién sabe, güey? Yo también me quedé con esa duda. Están agarrados. ¿Están contratando? Cuando llegó el momento de regresar a la Tierra, 3 extraterrestres de apariencia corta, delgada, más bien translúcida, como en encuentros cercanos del tercer tipo, con una esencia femenina y 2 de esencia masculina, fueron la tripulación. Nos derribaron o nos estrellamos cerca de la base Edwards de la Fuerza Aérea, en California. Recuerdo estar de pie en los restos, de repente en la memoria consciente confundida, desorientada y llena de tristeza, mientras el personal militar pateaba los cuerpos de los extraterrestres muertos. Recuerdo haber escuchado en mi mente al capitán de la nave nodriza decir cuánto lo lamentaba que no pudiera ayudarnos, por temor a ser detectados. La tripulación estaba parada a mi izquierda, me puse un traje rosa. Lloré mientras los militares maldecían a mis camaradas muertos. Todavía no recuerdo cómo eran las partes de la nave. O sea que pues sí los derribaron, güey, como pues todavía estaba la nave nodriza arriba, dijeron que no querían ser detectados y que no los podían ayudar, güey. Mal echaron su bendición y vámonos. Sí, güey. ¿Pero qué tino, no? Para derribarlos. Y deja eso, ¿y cómo los derribaron, güey? Sí, güey, se supone que tienen tecnología de punta, ¿no? Lo siguiente que recordaría fue que los militares la abordaron. Fue esposada y metida en la parte trasera de una limusina negra sin marcas. Después de esto la llevaron a algún tipo de instalación militar estéril donde había otro extraterrestre con ellos. Aparentemente ninguno de los que había estado con ella y aparentemente de una especie diferente, con una agenda aparentemente diferente, y lo describió como de aproximadamente 4 pies de altura, con piel marrón húmeda y una cabeza bulbosa y de gran tamaño, y luego dijo que al principio creyó que los militares podrían haber pensado que ella solo era un testigo local que no se fue, así que la arrestaron. Dijo que la esposaron y la arrojaron al asiento trasero de una limusina negra. Me llevaron a una celda vacía. Recuerdo que hacía frío y tenía un sonido hueco. Me colocaron en una mesa fría de metal. 2 militares a mi izquierda y un militar en mi cabeza, junto con un extraterrestre a quien llamaban Mr. Pumpkinhead Man. ¿Quién sabe por qué le decían así, güey? Pero dice que era un extraterrestre como de 4 metros, de esa mamada. Cabezón. Los militares vestían uniformes de trabajo y el extraterrestre llevaba un tipo de traje como de para hacer ejercicio, un jogging azul de 2 piezas, con una delgada franja roja y blanca que rodeaba el área del pecho, y luego otro conjunto de 2 líneas delgadas que subían y bajaban en la chaqueta. En la intersección justo encima, en donde estaría el corazón humano, había un broche con una insignia. Mis primeros pensamientos fueron, un broche. Me drogaron, estaba tan confundida y desorientada. Luché por levantar los brazos
y levantarme, pero no pude. Mi habla era arrastrada. Traté de gritar, pero no pude. Me sentía borracha. Escuché en mi mente a Pumpkinhead, pensando en lo grandioso que era y lo importante que era para estos militares. El militar a su lado estaba pensando, qué imbécil. Me trataron con gran falta de respeto. Finalmente, 2 de ellos me agarraron por debajo de los brazos y me arrastraron. Jalaron y me tiraron de la mesa. Me arrastraron a la puerta de la celda. Ella afirma que después de esto sus recuerdos se vuelven turbios. Y lo siguiente que recuerda es haber sido abandonada en San Francisco, deambulando en un estado confuso y sin estar segura de cómo había llegado allí. No está claro por qué la dejaron ahí, ya que dice que no conocía a nadie en la ciudad y que estaba lejos de su propia casa, en el área de Los Ángeles. Finalmente logró encontrar el camino a casa y durante años fue una experiencia extraña que la perseguía constantemente, pero que no podía explicar. Faltaban grandes porciones de su memoria. Y solo cuando trozos y piezas volvieron a asomar por la superficie y se encontró frente a frecuentes pesadillas, supo que algo andaba mal. Después de ver un programa sobre secuestros alienígenas por casualidad, contactó a la Mutual UFO Network, o la MUFON, que es como una institución que se encarga de recolectar casos ovnis, una mamá así. Okay. En 1995, y fue entonces cuando Albert Rosales se acercó a ella. La historia se ha filtrado a lo largo de los años y Cordini ha escrito sus propios relatos de los eventos que se desarrollaron, pero aún así ha logrado seguir siendo un caso relativamente oscuro incluso para aquellos que lo conocen. A menudo lo han visto con las cejas arqueadas. Es a la vez un relato espectacular y único, pero en última instancia frustrante por una variedad de razones. Es intrigante porque es probable que uno de los únicos relatos de un accidente ovni que involucró a un secuestrado que estaba a bordo en ese momento, y lo que es más, fue recuperarlo vivo. Si la historia es cierta, entonces es verdaderamente única y rara. También existe la sugerencia interesante de que hay varias especies diferentes de extraterrestres que visitan la Tierra, que quizás estén en desacuerdo entre sí y con diferentes motivaciones. Sin embargo, al mismo tiempo es una historia demasiado buena y hay muy poco para corroborarla. No hay informes de noticias de nada inusual cerca de la base de la Fuerza Aérea de Edwards. En ese momento no hay evidencia física en absoluto y pocos testigos que corroboren, lo que al final nos deja con el relato de Cordini, de lo sucedido. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Fue esta mujer realmente extraída de su hogar por extraterrestres, solo para ser derribada junto con sus captores y luego llevada por el ejército? ¿Era acaso algún tipo de experimento militar que plantó estos recuerdos en su cabeza? ¿Realmente tuvo algún tipo de accidente y su mente evocó estos por un trauma? ¿O todo esto son solo divagaciones delirantes de una mujer que tiene un control tenue de la realidad? Es todo un informe bastante salvaje y extravagante. Sin importar cuál sea el caso, y pues nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿De verdad ya están entre nosotros y los gobiernos lo saben? ¿Y qué es lo que realmente quieren de nuestro planeta? O peor aún, ¿qué quieren de nosotros? No mames. Hiciste como 3 preguntas, no sé cuál contestar. Contesta todas, güey. No, pues qué gancho, güey. Güey, Pero cuando qué derribaron... Dale, güey. No, Cuando derribaron la nave, ¿no le pasó nada a ella? es lo que iba a decir yo. Yo Qué creo que la suerte, ¿no? llevaban, Que no le pasó nada, güey. que la Que traía llevaban cinturón de seguridad seguridad, puesto. sí, porque dice que, bueno, la testigo Clayton, Los dice bolsas de que aire. cuando la vio, que se iba como tambaleando, como si estuviera, O han de ser muy seguras esas pinches naves, güey. Por dentro. pues yo creo sí, güey. Pues ni tanto, porque O depende de cómo la derribaron, porque ahí te va, ¿qué tal si la derribaron con un tipo de frecuencia que nada más mataba a los extraterrestres, güey? Porque la nave decía que EMP, no a lo mejor, güey. que no le pasó nada a la nave, güey. Ujú. Esas de Fast and the Furious que te disparaban y se descomponían el carro, güey. Como ondas, ¿no? Güey? Como ondas. Como las de ondas. Fast and Furious. ¿Quién Puede que sea sabe? Pero ¿sabes qué es lo que se me hizo bien, no sé, bien difícil de creer y bien hasta tétrico, si se puede decir? ¿El traje rosita? No, también. Pero,
ella cuenta que tenían a un extraterrestre trabajando en la base militar, güey. Sí, pues sí, a huevo. Y le decían Mr. Pumpkinhead. No sé, me imagino como al del... El cabeza de calabaza. Sí, pero me imagino como al de Halloween, como el Pumpkinhead. Oh, de Hollow. ¿Cómo se llama? O el del hombre sin cabeza. ¿No? Ah, no me acuerdo del nombre. Fuck. Pero aparte de eso, güey, ¿te imaginas que de veras sí están trabajando con ellos? Me imagino que sí, ¿no? Y que es una raza mala, porque lo que cuenta ahí en su historia es que decía que conocía ya a los extraterrestres que la visitaban de niña, ¿no? Sí, man. Decía que parecía como si fueran familiares de ella, ¿no? Sí, y con este bueno, Y con el ese güey, ¿no? todo lo contrario, ¿no? Sentía como que era un experimento nada más. Porque no sé si escucharon que cuando la tenía en la mesa, sentía que escuchaba al Pumpkinhead que le decía, oh, eres muy importante para estos militares. Pero de todos modos, pues si trabajaba con ellos, pues no le pasó bien la información del Pumpkinhead a los militares, ¿no? Pues yo creo. Porque ahí también viene la otra cara de que qué tanto trabajan con nosotros o ¿Y qué tanto nosotros se quedan trabajamos para ellos. Yeah. Sí, sí. ¿Cómo ven este segundo caso? No mames, estuvo chido, güey. No, por lo menos ella fue una vez, no que el otro compa. Con Sí, Muchas veces. pero a esta sí la trataban bien, bueno, la No, ni ponían a tanto trabajar. porque la tenía. Que quién sabe qué hacía en la nave, güey, porque dicen que estaba trabajando. Es limpieza, ¿no? Yo creo, sí. No, por favor. Hay otra cosa que no puede decir, güey. ¿Qué? Lo usaban. También. También. ¿Quién sabe? Se me hace bien turbio todo este pedo de los extraterrestres, güey. Yo digo que ha de haber ciertas personas que tienen como algo diferente, ¿no? Sí, pues sí, güey. Pero porque no estaba casada, ¿no? ¿O no? No, No investigué mucho de eso. Porque sí, porque ok, entonces ¿por cuánto tiempo se la llevaron? Y no la andaban buscando, ¿verdad? Ajá. Es que a lo mejor pudo haber sido como en un día. O a lo mejor estaba dormida y estaba pensando, soñando que estaba trabajando. Se dio un viajezote y... Pues quién sabe. A mí Pero- luego así me pasa, güey. Estoy dormido y estoy soñando que estoy trabajando y me despierto cansado, güey. A la madre. Y no me pagan. Y no me pague. Tengo que ir a hacer overtime otra vez, güey. Yo soy al revés, güey. Yo despierto y estoy en el trabajo. Y a la verga. Está más cabrón así. No, los casos ovnis son muy inquietantes. La verdad sí está chido saber, pues estaría bien chido saber que sí existen vida en otros planetas. Y lo más chido sería ir a visitarlos, güey, nada más así, güey. Y si te pongan a trabajar, güey. No quiero trabajar con ellos. Te pedían una promoción, ¿va? Que te llevamos por $1,000. No, tampoco. Bueno, Qué gratis. 500. De gratis y que experimenten con él, si no, no. Ajá, güey, no mames. Pues no sé, yo pienso que sí, como decías tú, güey, siento que algo han de tener. No sé si sea el tipo de sangre o sea, no sé, güey. Un tipo de frecuencia que tiene la persona, güey. O hasta su vibra, güey, su alma, no sé qué buscan, pero... Sí, que es diferente. Son más susceptibles a que les pase eso. Pues puede. Pero en fin, Pues a ver si te secuestran, a ver, nos dices cómo te va. sí, yo sí quiero que me Ni secuestren. se va a acordar, güey. Pero que no me borren la memoria, güey, y no me metan nada por ningún lado. Así que Así chiste, que ¿va? chiste, no, güey. Pero bueno, banda, aquí los dejamos con este episodio. Y no olviden seguirnos, denle like, suscríbanse. ¿Y cuáles son tus redes, carnal? Sot-374 con Z y doble D. ¿Las tuyas? El Santer en todos lados. Y a mí Sergio K. Morales en todos lados, banda. Ahí me pueden seguir en Ruquillo Plays en todos lados. Y pues suscríbanse al canal. Hola. Ahí. Tragos y relatos. Y pues esto fue Tragos y Relatos. Y denle a la campanita para que les lleguen notificaciones.